La Cámara de Diputados, lo veíamos, rechazó sin ningún voto a favor la propuesta del gobierno del 3,2% de reajuste salarial del sector público. Hace pocos minutos la comisión mixta tomó la misma decisión. Queremos analizar este y también otros temas. Para ello vamos a tomar contacto con el diputado y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo. Diputado, gracias por este tiempo con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Diputado, ¿cómo se entiende que parlamentarios de un gobierno voten en contra del proyecto de su gobierno? Porque existe un procedimiento, un trámite legislativo que permite ir ajustando las opiniones no solo de la Cámara y del Senado, sino también la del Congreso en su conjunto y el Poder Ejecutivo. Si no existieran estas posibilidades, no tendría ningún sentido que tuviéramos poderes distintos. Lo que ha ocurrido acá es que hemos seguido ese camino y hemos llegado a una situación que, según me narraban algunos parlamentarios que llevan más periodos acá, este es mi primer periodo, es primera vez que ocurre. No sé si habrá otra situación en que haya pasado. Esto es que llegando a la comisión mixta, que es aquella que reúne a la Cámara y al Senado, para zanjar las diferencias que se han producido en la tramitación de un proyecto entre ambas, esta comisión mixta simplemente no llegue a un acuerdo en una materia como esta, en un proyecto como el de reajuste. Hay un camino institucional por delante. El procedimiento permite que la Presidenta de la República insista en el proyecto original o, en caso contrario, pueda recurrir a la figura de un veto presidencial que permite nuevamente que ella ponga arriba de la mesa la propuesta del Ejecutivo. Me parece, sin embargo, Matilde, con todo, que lo que uno tiene que hacer en una circunstancia como esta es enfatizar también el diálogo. Es evidente que aquí no ha habido acuerdo, es evidente que hay opiniones distintas y yo creo que esta es una oportunidad para el Ejecutivo, precisamente para retomar la conducción política que le hemos demandado y provocar un acuerdo relevante, robusto, en una materia que es muy importante. ¿Podríamos ver que los diputados de la nueva mayoría hayan forzado llegar a una situación así para precisamente producir el cambio que vienen demandando ya hace mucho tiempo, que es el cambio del comité político? No, yo lo descartaría. En las reuniones en las que participé, y se lo digo derechamente, nuestra preocupación siempre fue otra. Fue señalar que este proyecto de ley de reajuste tenía mejoras evidentes que realizar. Por ejemplo, nosotros propusimos desde la Democracia Cristiana el poder limitar los reajustes hasta un cierto techo, que sobre un nivel de ingresos el reajuste no se produjera, de tal manera de tener una solidaridad intrasectorial. Si en tiempo de vacas flacas todos se apretan el cinturón de la misma manera, esto no sirve. Hay gente que gana menos y por lo tanto tiene que tener una mayor consideración. Nosotros propusimos desde el inicio de esta conversación que los ingresos superiores a los 4 millones de pesos no tuvieran reajuste. Y fuimos aproximándonos. El Senado instaló un número que era 4.800.000. Nosotros insistimos en la discusión hacia la comisión mixta de reducir este número. No fue posible. Creo que ese es un ámbito en el que todavía es posible tener un mejor arreglo. Y me parece también, quiero decirlo con toda claridad, que si el reajuste no era susceptible de verse incrementado sobre el 3,2%, que no es parejo, porque los tramos inferiores tienen un reajuste del 6%, sí era posible eventualmente pensar en una mejoría de los bonos que están asociados a este reajuste y que son bonos que con el paso de los años han sido incorporados por los trabajadores como parte de su salario. Entonces, hay varias cosas. Sí, hay varias cosas. Lo primero, claro, para los trabajadores lo importante es que se les reajuste su sueldo, un 3,2%, ese es el tope. Y lo segundo, usted hablaba de los bonos, que estaban viendo la fórmula de incrementarlo. Sin embargo, el 2014 este bono era de 250.000 pesos y ahora el máximo que llega a los sectores que ganan menos llegaría a 100.000 pesos. ¿Cómo se le explica esto a los trabajadores? Mire, Matilde, durante los últimos años hemos vivido un proceso, sí, esa es la palabra, en el cual nuestra economía no ha sido capaz de pegar el despegue que es indispensable para seguir generando riqueza. Aquí yo he escuchado a la derecha hablar de los años de oro del presidente Sebastián Piñera, sin hacerse cargo que, como plantean prácticamente todos los economistas
que han estudiado esta materia a fondo, nosotros llevamos ya 6, 7, quizás 8 años en los cuales nuestra economía simplemente se ha chantado, perdóneme la expresión, se ha pasmado más allá, sin ser capaz de ir más allá del superciclo de las materias primas que se agotó ya, y ya sabemos que se agotó. Lo que tenemos hoy día es una situación más complicada en lo económico, obviamente. Es una situación en la cual la economía está creciendo menos y eso impide tener las holguras que en otros momentos se han tenido. Decir otra cosa sería no decir la verdad. Ahora, la pregunta siguiente es, frente a esa situación de estrechez, ¿cómo asignamos los recursos? ¿Cómo los ajustamos? Y lo que nosotros hemos dicho es, primero, con más solidaridad intrasectorial y segundo, haciendo un esfuerzo mayor que se note respecto especialmente de quienes tienen menores ingresos en la administración pública, como lo queremos fuera de la administración pública también. Es ahí donde no se ha producido este acuerdo. Y lo fundamental, de nuevo, esta es una oportunidad para que la moneda retome la conducción política que ha perdido y eso va a requerir diálogo y utilizar los mecanismos que nuestro propio sistema jurídico otorga, la insistencia, el veto. Este es un proceso que no ha terminado, es un proyecto que todavía puede tener un trámite adicional, pero requiere de liderazgo y requiere de diálogo. Usted lo decía, usted no lleva otros periodos, pero se lo han comentado que esta es la primera vez que ocurre una situación como esta, que se rechace un proyecto presentado por el gobierno de esta manera. Esto claramente es un golpe y un fracaso político del gobierno. Quien lidera estas discusiones es el ministro de Hacienda, que ha planteado, y lo planteó a la salida de la comisión mixta, que este 3,2% no se iba a mover, que si hubiera sido fácil hubieran propuesto un porcentaje mayor, pero que no hay más espacio para negociar. ¿Por qué ese planteamiento del ministro cuando usted dice que hay márgenes para otras opciones? Yo creo que existe espacio probablemente en los otros ámbitos. Si no es posible en el 3,2%, lo que es una cosa que el ministro puede plantear derechamente, él así lo ha dicho, ha sido como siempre muy franco, muy transparente. Nosotros estimamos, sin embargo, que la sola readecuación de estos reajustes que no se producirían en los tramos superiores de la escala de ingresos, en aquellos que ganan más, ya permite un incremento en los bonos que vienen aguas abajo, hacia abajo de los salarios. Y nosotros creemos que es posible un espacio mayor precisamente ahí, en el terreno de los bonos, por sobre esta redistribución que estamos proponiendo, que no le costaría un peso adicional al fisco. Entonces, yo creo que aquí, cuando se producen estas situaciones, es habitual y es normal que las distintas partes afirmen sus posiciones, afirmen lo que han venido señalando. Y el ministro de Hacienda afirma su posición. Pero con este resultado, lo que no puede ocurrir es que simplemente haya un cabezazo contra la muralla. Este es un momento para detenerse. Hay como les señalo, hay un procedimiento que permite resolver esto y yo creo que lo que sería un error es considerar que esto es lisa y llanamente un problema del ministro de Hacienda. Yo lo he dicho en otras ocasiones, el ministro de Hacienda ha cumplido funciones políticas mucho más allá de lo que a él le corresponde. Lo hemos visto en la Cámara, lo hemos visto en el Senado, lo hemos visto negociando, lo hemos visto escuchando, más allá de que tengamos o no acuerdo. Entonces aquí sí hay un llamado de atención hacia la moneda. Y es un llamado de atención, porque como hemos sostenido, primero desde la democracia cristiana, pero luego todos los demás partidos de la nueva mayoría, este es el momento de retomar la conducción política. Y lo que hoy día es un golpe tiene que ser derecho. Es una tarea de la totalidad del comité político. Mire, hace muchos años que siempre hay alguien que quiere esquivar el bulto de las responsabilidades y trasladárselas a otros. El gobierno es uno solo. El gobierno es uno solo y se organiza para el logro de sus tareas. Como en todo equipo, a usted no le sirve tener un delantero o un defensa si el medio campo no funciona. Y lo que necesitamos es que este comité político y el equipo de la moneda sea capaz entonces ahora de detener esta situación que es de no moverse, de no salir adelante, es un empate, respirar profundo, dialogar y definir una ruta. Yo estoy seguro que es posible salir de esta situación, pero requiere conducción política y eso es lo que uno espera de la moneda.
¿El mayor fracaso político del gobierno de la nueva mayoría hasta ahora, como lo planteó la derecha? Cuando esto termine, la derecha está en este momento con una letanía que no van a abandonar hasta las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año, que es anunciar el fracaso de la centroizquierda. Yo le quiero decir a la derecha que no se entusiasme, que los resultados de las elecciones municipales los lean adecuadamente, que asuman, como ha señalado el propio senador Alamán, que no tienen ganada esta carrera y que pongan a Chile primero. Y por eso también creo que quienes gobernamos desde el Poder Ejecutivo o quienes en el Congreso prestamos apoyo al gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos la obligación de asumir la primera responsabilidad y dar conducción política. Porque, Matilde, de lo que estamos hablando pareciera que es una cuestión media solo entre políticos, normas, reglas, procedimientos, pero aquí lo que estamos hablando es de personas de carne y hueso. En este caso, de los trabajadores del sector público. Pero el retomar la conducción política tiene que ver con asegurarse que lo que hagamos en los próximos 12 meses beneficie a los chilenos, les haga bien, impida que una situación económica compleja en lo exterior, apretada en lo doméstico, los afecte de más. Significa preocuparnos de que nuestras prioridades sean aquellas que marcan para bien la vida de las personas. Esa es la tarea de dar conducción política y es la oportunidad que yo creo que podemos retomar a partir de este mal rato, de esta situación compleja, sin ninguna duda, pero que obviamente puede ser enfrentada también. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por este contacto con CNN. Lo último, como estamos viendo, la Democracia Cristiana no se ha restado del diálogo político con el gobierno en el plano legislativo, solamente es el tema de la mesa directiva en la Comisión Política de la Moneda. No, nosotros hemos dicho que la Democracia Cristiana obviamente que mantiene abiertos todos los espacios de diálogo necesarios para sacar adelante cuestiones importantes. Matilde, acabamos de votar a favor del incremento de 10% en las pensiones solidarias. Usted comprenderá que esa es una materia en la que nosotros no podemos no estar. Sin embargo, en la coordinación política, en el comité político, no estamos participando y no estamos participando hasta que el gobierno haga una cosa muy simple, que planteamos nosotros primero, pero que los demás han venido planteando después. Esto es, convocar a las fuerzas de la nueva mayoría a construir una agenda, no 10, clara, acotada, sensata, enfocada en las personas para el próximo año hasta las elecciones presidenciales y parlamentarias. Es bastante sensato, me parece a mí, y tiene como foco el bienestar de las personas, no otra cuestión. Yo espero que el gobierno acoja pronto este llamado, porque eso nos va a permitir concentrarnos en lo importante, que es hacer la pega de gobernar, que ya bastante difícil es. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por este contacto nuevamente, que esté bien. Gracias a usted, Matilde, buenas tardes.